Bendiciones a todos, les saluda el pastor Fred Barahona desde acá, desde nuestra casa, Centro de Adoración Familiar en Phoenix, Arizona. Nuestra dirección postal es 2617 Norte, Phoenix, Arizona, 85008. Así que vamos a estar subiendo prédicas. Queremos que usted escuche la siguiente prédica en audio que estamos subiendo semana a semana. Subimos 3 o 4 prédicas o enseñanzas que esperamos sean de bendición para su vida. Tenemos muchos temas a la familia, temas a los matrimonios, temas para que usted crezca espiritualmente. Yo sé que le van a ser de bendición, así que esperamos que usted siga conectado con nosotros y que pueda también reportar su sintonía a nuestro Gmail, que es Centro de Adoración Familiar 2016@gmail.com, y que si vive acá cerca en Phoenix también nos pueda acompañar a nuestros servicios. Va a ser muy bienvenido y nos vamos a sentir muy contentos de que usted venga a compartir la adoración al Señor y nuestra búsqueda de Dios, porque es un centro para adorar al Señor con todo nuestro corazón y que vengan todas las familias juntas a hacerlo. Así que le esperamos, Dios los bendiga y disfrute de nuestro próximo video. Dos testimonios, hermano. Yo felicito a la gente que cuenta lo que el Señor hace, que no se queda callado. Y que bueno es que usted sepa que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Bendito sea Jesús para siempre. Aleluya. Gracias. Bien, Gálatas capítulo 5, vamos a leer del verso 1 al 14. Santo es el Señor. ¿Ya lo tiene? Ok, dice la palabra de Dios: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificabais, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oremos un momento. Padre, por favor, toma el control, Señor, en este momento precioso que vamos a compartir tu linda palabra. Guíanos a través de ella, Padre, para poder aprender algo importante acerca del verdadero evangelio, Señor. Bendice a mis hermanos y que tu nombre sea glorificado con todo esto, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Siéntese, por favor, hermano. Yo he predicado ya de este tema anteriormente en la iglesia, pero créame que es necesario estarles recordando cosas, y sobre todo como en la iglesia la iglesia se renueva y entran personas que apenas están empezando en los caminos de Dios. Es importante que usted sepa lo que nosotros seguimos, lo que nosotros creemos, hermanos, sobre qué está fundamentada nuestra fe exactamente. Déjeme decirle, mi amado hermano, que como leímos al principio, usted puede pasar la página al capítulo 1, empezando nomás el libro, en el verso 1,
el que escribe esta carta, mi amado hermano, usted dice fue el apóstol Pablo, ok, pero créame que ahorita para nosotros es fácil reconocerlo, pero en aquel entonces no era tan fácil reconocer a un hombre de Dios como él era. Entonces él dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. O sea, él se está presentando a sí mismo. Él está diciendo, el que escribe esta carta es un apóstol, es un hombre de Dios, es un hombre llamado por Dios, es un hombre que ha tenido una revelación de Dios a su vida, y por eso me siento con autoridad de escribirle esta carta a los hermanos que están en la ciudad de Galacia. Amén. Gracia y paz os sea multiplicada a todos vosotros, dice ahí. Amén. Mi amado hermano, la tarea de los apóstoles en aquellos tiempos no era una tarea nada fácil, era una tarea bastante difícil, porque no solamente tenían la oposición del imperio romano que decía que había que adorar a César, porque César, y dependiendo del César que estuviera en el momento, se hacían adorar, se proclamaban dioses, hacían que se le levantaran grandes estatuas y que la gente se arrodillara y les rindiera pleitesía. Entonces no solamente tenían la oposición de un mundo pagano, porque había demasiado paganismo en esa época, una cultura, vamos a decir un mundo influenciado totalmente por la cultura helénica, que eran los griegos, ¿verdad? Que creían en los dioses del Olimpo, y todo esto del horóscopo, todo esto viene de la cultura helénica. No solamente eso, sino que, mi amado hermano, estaba la cultura también romana, ¿verdad? Pero también, y tal vez aquí es donde viene lo peor, la cultura judía. Y la cultura judía, mi amado hermano, a pesar de creer en el Dios verdadero, en Jehová, el Dios eterno, se rehusaba totalmente a creer en Jesucristo como el Mesías, como el Salvador del mundo. ¿Ok? Entonces, los apóstoles, mi amado hermano, llegaban a una ciudad pagana, como era Galacia. Galacia no era una ciudad judía, era una ciudad pagana. Y empezaban a predicar a Cristo. Y los gentiles que vivían en esa ciudad se convertían a Cristo. Amén. Y todo iba muy bien ahí. Pero una vez de que se convertían a Cristo, entonces llegaban los judaizantes, que eran los que practicaban la religión judía, y les empezaban a tratar de enseñar a los cristianos que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar la ley de Moisés, que tenían que seguir todos los ritos del pueblo judío para que fueran aceptados por Dios, sin entender que aquello pertenecía al antiguo pacto. Amén. Y que ahora se estaba entrando en un nuevo pacto. Amén. Entonces, la obra que Pablo hacía, ellos venían por detrás echando a perder. O sea, decimos en mi país, le venían embarrialando la cancha. Él venía poniendo todo en orden y por detrás venían tratando de deshacer lo que él estaba haciendo. Por un lado lograba convertir a aquellos, mi amado hermano, y después venían los judaizantes a decirles, ustedes tienen que guardar la ley también. Amén. Así que este tema de la ley y la gracia es el tema dominante en esta carta de Gálatas. Hace la comparación entre la ley y la gracia. Y yo les invito, mi amado hermano, para que ustedes estudien esta carta, porque esta carta los va a ubicar a ustedes en el verdadero evangelio. ¿Me entiende? Es como una roca sobre la cual, si usted la entiende, se para ahí, usted dice, de aquí ya nadie me mueve, yo sé dónde estoy parado. Amén. Es muy importante que usted y yo entendamos esto, y en algún momento vamos a tratar de llevar a cabo un estudio sobre todo el libro de Gálatas. Amén. Ahora, ¿cuál es el problema con respecto a nosotros? El problema con respecto a nosotros es que hoy se da un fenómeno muy parecido. Hoy se da un fenómeno muy parecido en la iglesia del Señor. Ganamos a alguien para el reino de los cielos. Nos cuesta mucho, mi amado hermano, sacar a la gente de su paganismo actual, porque hoy por hoy hay mucho paganismo en el mundo. ¿Entiende? Hoy por hoy inclusive la gente adora hasta el dinero como un dios, y la gente viene persiguiendo el sueño americano, que básicamente tiene que ver con dinero, con tener materialismo, con algo metálico totalmente, hermano. Nos cuesta mucho hacer que la gente deje de adorar a la guadalupana, ¿verdad?
La tienen metida en su cabeza, la tienen pegada en las paredes, la tienen en los libros, la tienen en la billetera, la tienen en el carro, la tienen en todo lado. Nos cuesta lograr que la gente salga de esa ceguera que le han implantado durante generaciones y generaciones, pero apenas ya los empezamos ya a ganar y ya se hacen cristianos y ya renuncian a aquello que tenían y empiezan a meterse en la palabra de Dios y en el Evangelio, entonces empiezan a llegar que los adventistas. Mira, que está bien Cristo, pero también tiene que guardar el sábado. Que ya no podemos comer carne de cerdo. Tan ricos los chicharroncitos, ¿verdad? Ya no se puede ni comer tamales de... Nada de eso, mi amado hermano. Amén. Y entonces aquella persona que recién se convierte empieza como a tener el ataque cruzado de una secta y de otra secta y de otra secta y de otra secta. Y si esa persona, mi amado hermano, no está sacando el tiempo para ser bien discipulada, bien enseñada, o no hay quien le esté discipulando como debe ser, esa persona rapidito, mi amado hermano, empieza así como a moverse de un lado para otro, empieza como a tambalearse y a decir, bueno, pero entonces ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? O sea, ¿qué es el cristianismo entonces? Porque se sale de un mundo de paganismo donde no escuchaba a nadie antes porque no quería escuchar a nadie porque estaba enceguecido totalmente. Pero ahora aceptó a Jesucristo, que la luz del Evangelio le alumbró los ojos de su entendimiento y que empieza a caminar con ese camino correcto, empieza a encontrarse toda una constelación de estrellas y de situaciones que le dicen, es por aquí, mira, venite conmigo, mira, hazte para este otro lado, que esta iglesia sí es la verdad y que esta sí otra no, y que mira, si no te bautizaron solamente en el nombre de Jesús, tú no estás bautizado, porque eso está mal, y si te bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso no, porque la Biblia dice que en Hechos solamente bautizaron en el nombre de Jesús. O sea, todo es una confusión tremenda. Es necesario, mi amado hermano, aprender la palabra de Dios. No se me olvida el texto que cito mucho en Juan capítulo 8, verso 30 y 31 en adelante. Jesús dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Hay un proceso. Permanecer en Cristo. Amén. Permanecer en la palabra para ser un discípulo y para conocer la verdad. Y la verdad nos hace libres. Amén. Entonces no se trata de que la gente solo se convierta, hay que darle una enseñanza, hay que llevarle en un discipulado para que esa persona se afirme en el camino de Dios como debe ser. Amén. Los convertimos y luego prenden, un día están ociosos en la casa y se ponen a pasar los canales y encuentran a Manuel Salvador ahí, el abad, con una gorrita aquí en la cabeza, diciendo shalom, hermanos. Shalom a todos. Qué dicha que nos sintonizó. Les voy a decir que la Biblia que están usando no sirve para nada, échenla a la basura. Solo mi Biblia que yo estoy vendiendo es la buena. Y la gente que no sabe lo que es el verdadero evangelio, ¿será cierto lo que dice este hombre? Oiga, qué bonito que habla. Oiga, qué bonito que habla. Y entonces empiezan a tambalear, mi amado hermano. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque estamos tratando de llevar a cabo el verdadero evangelio. Y por eso, mi amado hermano, yo trato de ser muy enfático en la iglesia acerca del discipulado. La visión de esta iglesia, y yo espero que ya usted se la sepa, hacer de cada creyente un discípulo y que cada discípulo cumpla su misión. Amén. Entonces mi idea es que cada creyente que Dios pone en nuestras manos, mi amado hermano, se le pueda discipular, se le pueda enseñar la palabra de Dios.
Y he tratado por los últimos años de formar un equipo que entienda, que aprenda esto, que reciba la sana doctrina, poderles vaciar la sana doctrina en sus corazones, que la entiendan, que la manejen, que la puedan hablar de primera mano, para que después ellos se encarguen de enseñarle a las personas esa sana doctrina. Amén. Eso a su vez va a traer que la gente se convierta, los que no se han convertido que se conviertan, y los que son creyentes se conviertan en discípulos. Amén. Y es un proceso, es como un círculo que no se detiene. ¿Me entiende? Creyente, discípulo, predicador, empieza y sigue enseñando, discipulando, y ahí va. Amén. Entonces, mi amado hermano, es muy importante que la gente conozca aquella verdad, porque viene este hombre que dice que hay que volver al hebreo antiguo. Hay que volver al hebreo antiguo y hay que volver a usar las palabras y las frases del hebreo antiguo. Y acabamos de leer, mi amado hermano, aquí en Gálatas, cuando dice que toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú tienes el amor de Dios en tu vida y estás mostrando el amor que el Espíritu Santo ha puesto en tu corazón hacia las personas, tú estás cumpliendo la ley. Amén. Aunque no te hayas circuncidado. ¿Entiendes eso? Es lo que Pablo está tratando de defender, mi amado hermano, contra estos hombres que en su tiempo estaban tratando de echarle a perder el trabajo que él estaba haciendo, un lindo trabajo para la obra de Dios, mi amado hermano. Luego aparecen movimientos proféticos y apostólicos. Si usted escucha hablar iglesia de la profecía de los últimos tiempos, si escucha hablar iglesia acá la luz del mundo, porque todos están en oscuridad y todo. Hermano, ninguna iglesia es la luz del mundo. Jesucristo es la luz del mundo. Amén. Los hijos de Dios somos luz en el mundo porque tenemos a Jesucristo, la luz, morando en nosotros. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Aparecen personas diciendo: venga y esté bajo el manto profético de nuestro ministerio. Si usted no está bajo el manto profético, usted está fuera de órbita, está fuera de onda, usted no está caminando con Dios. Lo que necesitamos es aprender más la palabra de Dios, hermano. En 1 Corintios capítulo 2, capítulo 3 más bien, el apóstol Pablo dice: ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos, verdad? Dice: siervos de Jesucristo, por los cuales ustedes vinieron a conocer al Señor. Amén. Cuando usted escucha en una iglesia que determinado líder se quiere llamar a sí mismo apóstol, profeta, iluminado, mi amado hermano, se está saliendo totalmente de la palabra de Dios. Porque lo que somos siervos de Dios, hermano, nada más. Amén. Y nada de estar bajo ningún manto ni bajo ninguna unción apostólica, mi amado hermano. Eso no existe. En la Biblia no hay fundamento para eso. Muchos de ellos tratan de tergiversar la escritura, de darle una interpretación diferente para que la gente crea que ellos son los grandes iluminados del siglo XXI. Y eso no es así, mi amado hermano. Decretos, decretamos tal cosa, decretamos tal otra. ¿Sabe quiénes eran los que decretaban, mi amado hermano? Los reyes eran los que decretaban, porque ellos tenían la total autoridad sobre el reino y hacían un decreto y todo el mundo tenía que cumplirlo. Amén. Usted puede decretar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, porque tiene la autoridad de la palabra de Dios. Amén. No decretar sus propias palabras, sino la palabra de Dios. Si lo hace con fe y con autoridad, pues probablemente aquello va a tener efecto. Amén. Pero no el invento de ningún hombre, mi amado hermano. Pablo le dice a los Gálatas, capítulo 5, verso 7: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para obedecer a la verdad? Ustedes corrían bien, dice. O sea, ustedes estaban en el camino correcto. Yo les había hablado de Cristo, se habían bautizado, estaban caminando bien, pero vino alguien y les estorbó. Les estorbó. ¿Usted sabe quién le estorba a los cristianos para seguir a Cristo? A veces los mismos cristianos, Satanás.
gente, mi amado hermano, y yo sé que eso aquí no pasa, que andan de iglesia en iglesia, aceptando invitaciones de cualquiera, porque le dicen, mira, en tal iglesia está cayendo oro, en tal iglesia está pasando esto. Y la gente que le gusta el espectáculo, entonces aceptan esas invitaciones y van. Y a veces dicen, oh, sí es cierto, tremendo está eso ahí en ese lugar. Pero ¿en qué bendice o edifica eso la vida espiritual de nadie? Toda esa gente que ha estado bajo esa manifestación de lo que está sucediendo en ese lugar, ¿son más santos? ¿Les ve usted más frutos de cristianos que los que usted pueda ver acá en este lugar? Simplemente es un espectáculo, hermano. Simplemente es algo que tiene que ver con estos últimos tiempos que estamos viviendo, donde se han proliferado muchísimas iglesias con diferentes doctrinas, y la mayoría de ellas, mi amado hermano, no pertenecen a ninguna denominación, sino que son iglesias independientes que hacen lo que les da la gana, que no le dan cuentas de nada a nadie, andan totalmente sueltas. Aquel pastor o aquellos líderes que tienen, mi amado hermano, lo que se les ocurre hacer lo hacen, porque no tienen quien les llame la atención. Usted no tiene con quién quejarse, porque ellos son las máximas autoridades ahí, y están sueltos. No es ni siquiera el Señor el que los está dirigiendo. Y ellos están inventando, y la gente anda aceptando invitaciones, y andan de aquí para allá, de allá para acá. Y luego cuando vienen de esas iglesias, en lugar de venir más bendecidos, vienen más confundidos. Vienen más confundidos porque dicen, bueno, qué raro, a mí nunca me han hablado de esto en mi iglesia. ¿Por qué será? No, es que su pastor no está en esta corriente. Su pastor está fuera de onda. Hermano, para la onda mía es esta, hermano. Esta es la onda mía, la palabra de Dios. Y como dijo Pablo, no me lo reveló ninguno de ellos, fue el Señor, hermano. El Señor me trajo su palabra. Cuando yo anduve buscando la verdad, el Señor me dijo, esto es verdad. Amén. Y yo empecé a leerla y empecé a conocer y a saber que realmente la palabra de Dios es verdad. Y los hombres pueden ser muy falsos, pero Dios no miente, Dios dice la verdad. Amén. Si tú estás en el camino correcto, Satanás va a tratar la manera de estorbarte. Satanás va a tratar la manera de sacarte, mi amado hermano, para que tú agarres por otro lado totalmente. Ustedes corrían bien, ¿quién les estorbó? Siempre que tú estás haciendo algo correcto, va a haber algo que te va a tratar de estorbar, se te va a atravesar en el camino, te va a tratar de desviar para que agarres por otra ruta. Y créeme, Satanás quiere hacerlo, y va a usar sus demonios, y va a usar sus agentes, sus siervos. Porque así como Dios tiene siervos en este mundo, Satanás tiene muchos siervos también. Satanás puede usar inclusive a tus familiares, los puede usar para que tú no sigas al Señor. Puede usar amigos, puede usar conocidos, y hasta gente que te hace favores para enredarte. Hay un hermano con el que platicaba yo hace unos días y me decía, yo trabajaba con unos mormones, dice, y me trataban muy bien, dice, me abrieron las puertas de su casa y me trataban pero muy bien, dice. Pero claro, ellos esperaban que yo me hiciera mormón. Al final de un año que ya tenía de trabajar con ellos, cuando vieron que yo nunca quise ir a su iglesia, entonces buscaron la manera de sacarme del trabajo y me sacaron. Pero esa era la idea de ellos, convertirlo al mormonismo. El mormonismo es una secta, mi amado hermano. Hemos hablado de eso. O sea, usted dice, pero ¿cuándo nos va a dar un estudio de eso? Bueno, este año, si Dios quiere, vamos a empezar otra vez los discipulados de líderes para poder enseñar acerca de todo este tipo de sectas. Pero aunque usted vea que tienen grandes edificios, y aunque usted vea, mi amado hermano, que son muchos, no significa que están en la verdad. Amén. Así que hay que tener cuidado, mi amado hermano, porque hay gente que inclusive te hace favores para tratar de sacarte de la iglesia y meterte en una falsa doctrina. Satanás ha usado
lo que yo llamo profetas en desuso. Y ya predicamos de esto, primer libro de Reyes capítulo 13, búsquelo para que podamos tener una base bíblica también de esto. Primer libro de Reyes capítulo 13, leamos del verso 11 al 19. Voy a ir leyendo para ir adelantando. Dice 13:11, dice: moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Note la comparación de las dos cosas: un viejo profeta y un varón de Dios. ¿Me entiende? Dos personas hay ahí. Un viejo profeta, o sea, no es un profeta en uso, ya está en desuso. Por alguna razón Dios ya no lo quería usar, sino que estaba usando a un muchacho joven como el varón de Dios, ¿verdad? Dice, verso 11: y él dijo a sus hijos: ensilladme un asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él le dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, oiga, el otro le dijo mintiéndole, y era un profeta que había usado Dios antes: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Imagínense, este profeta ¿lo estaba usando Dios? No lo estaba usando Dios, lo estaba usando el enemigo. Lo estaba usando el enemigo para hablarle a este varón de Dios y hacer algo que Dios no le había mandado hacer. Si usted sigue leyendo la historia, el varón de Dios terminó muerto, despedazado por un león. ¿Por qué? Porque se desvió de la palabra original que Dios le había hablado a él. Usted tiene una palabra original que Dios le ha hablado a usted. Amén. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Pero puede venir alguien que le dice: mire, a mí el Señor me ha usado tremendamente, y ahora en este siglo XXI la última revelación de Dios para su iglesia es que usted y yo hagamos esto, y ya no es tanto con Cristo, ahora es con esta otra persona. ¿Me entiende? Y luego usted dice: no, pero sí, se ve que es una persona que sabe Biblia, se ve que es una persona de confianza, yo le voy a hacer caso a este fulano. Ahí empezamos mal, hermano. Empezamos mal, porque hay una palabra que Dios nos ha hablado a nosotros. ¿A quién tenemos que seguir nosotros? Amén. El Señor es claro, y Satanás, mi amado hermano, puede usar a estas personas que tienen un buen vocabulario, que saben cómo endulzar el corazón de una persona, cómo hablarle al oído para arrastrarla a una falsa doctrina, haciéndole favores, mostrándole cosas. Y por eso hay que tener muchísimo cuidado. Amén. Yo levanto una voz de alerta en esta noche, como ya lo he hecho antes, lo vuelvo a hacer otra vez. Ponga atención a quien está escuchando, a quien está atendiendo invitaciones, qué está escuchando por la radio, qué está escuchando por internet, qué está viendo por la televisión. Ponga mucha atención a eso. Porque la Biblia dice que una característica de los últimos tiempos es la apostasía. Y la apostasía, mi amado hermano, es que hombres y mujeres que han conocido la verdad se han apartado de ella. Se han apartado de la verdad y como resultado ahora están enseñando mentiras. Ahora están enseñando falsedades. Amén. Entonces, usted y yo tenemos que estar muy truchas, ¿verdad? Amén. Póngase trucha, póngase alerta, póngase vivo, pellizquese. Amén.
El apóstol Pablo en Gálatas, donde estamos leyendo, dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Es interesante la comparación que hace porque, ¿cuántas saben hacer pan aquí? No, yo sé que ir a comprar a la panadería, ¿no? Muchas no saben todavía preparar la harina y la masa y cómo se acostumbraba antes a ponerle un poquito de levadura, ¿verdad? Unos granitos ahí de levadura, se revolvía con la masa y la masa hacía una pelotilla así chiquitilla y cuando usted volvía a las 2 horas estaba así, toda inflada, porque la masa la inflaba, le daba un crecimiento, la levadura le daba un crecimiento a esa masa. Jesús dice, un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito que tú escuchas, alguien que te está hablando ahí, que te está diciendo cosas que no son, empieza a inflarte y empieza a provocar que te desvíes de la sana doctrina. Un poco de levadura leuda toda la masa. Hay que tener cuidado, mi amado hermano, porque ese es el tiempo que estamos viviendo. Lea conmigo en Mateo 16, verso 6. Mateo 16, verso 6 dice, y Jesús les dijo, mirad guardados de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Cuál era la levadura de los fariseos y de los saduceos? Falsa doctrina. Habían agarrado la ley, la habían interpretado a su manera y le habían cargado un montón de mandamientos. Más de 600 demandas más de lo que la ley decía. Habían impuesto ellos respecto al día de reposo, respecto a los rituales que había que hacer, respecto a muchas cosas. Y Jesús les dice, guárdense de la levadura de los fariseos. Guárdense, porque ellos están enseñando cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y por eso Jesús en Mateo 23, por ahí, algo así, Él les habla y les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, ay de vosotros. Y habla muy pesado hacia los fariseos. Muchos de los conflictos que Jesús tuvo fue con los escribas, los fariseos y los saduceos, porque torcían la palabra de Dios. Y hoy, mi amado hermano, es lo mismo. Cuídense de la levadura de aquellos que se llaman cristianos y no viven una vida de santidad, porque los fariseos no eran santos, eran hombres perversos, eran hombres que nada más estaban buscando la manera de sacar provecho de las personas y de desviarlos de la fe. Amén. Estar juntándose con personas que profesan una fe o una doctrina diferente, tarde o temprano van a terminar confundiéndote. Si tú no estás firme en lo que crees, si tú no le agarras la Biblia y la estudias, si tú no estás metido en la palabra de Dios como se debe y estás compartiendo diariamente con personas que creen diferente a ti, que siguen una doctrina diferente, esas personas tarde que temprano te van a confundir. Y lo que antes te gustaba de la iglesia y te llenaba de Dios y te sentías satisfecho, ahora te empiezas a sentir incómodo y empiezas a decir, no, pues es que yo no me siento ya bien en este lugar. Yo creo que es cierto lo que me está diciendo fulano, que aquí en realidad no hay que adorar a Jesús, sino que hay que adorar a Jehová nada más, porque Jehová es el Padre y Él es el único Dios y ya Jesús no es nadie, y empiezan con eso. Deja de escuchar personas que no creen lo mismo que tú crees. Si tú quieres creer algo con firmeza, métete en la palabra. Tú la tienes ahí, mi amado hermano. Tú la tienes ahí, la palabra de Dios. Nadie te puede hablar más clara que ella. Si quieres preguntarme, pregúntame. Yo no te voy a decir con mis palabras. Vamos a ir a versículos bíblicos y lo vamos a buscar y te voy a mostrar si es o no es. Amén. Hablando de los fariseos, Mateo 23, 15. 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Así por señas para que entiendan, ¿verdad? Jesús sí no le entendía lo que estaba diciendo, ¿verdad? Lo dice con suma claridad.
Ay de ustedes, dice, porque cruzan el mar y la tierra para buscar un seguidor. Un prosélito es un seguidor. Un prosélito es como un discípulo. Y una vez de que lo logran alcanzar, lo hacen más hijo del infierno que ustedes. Ay de ustedes, escribas y fariseos. Hay gente, mi amado hermano, que está haciendo lo mismo que los escribas y los fariseos. Están buscando y ni siquiera van a agarrar gente del mundo para convertirla, porque no agarran gente del mundo para convertirla. Se dedican a sacar gente de las iglesias. A eso se dedican, agarran la caña y en lugar de tirarla afuera en el mundo donde está el paganismo y la gente perdida, la tiran dentro de la iglesia, a ver a quién sacan ahí. Un montón de peces gordos empiezan a sacar. De las iglesias, que están caminando con Dios, que están caminando en la sana doctrina, y de ahí los sacan para hacer los prosélitos de ellos. Y una vez de que los hacen prosélitos de ellos, más bien van directo al infierno. Es algo terrible, hermano. Pablo le dice, ustedes corrían bien. ¿Quién os estorbó? Les dice. ¿Quién les estorbó para apartarse de Cristo? ¿Quién les estorbó? Amén. A veces pensamos que eso solo pasaba en aquellos tiempos. Primera carta de Juan, capítulo 5. Váyase al final de la Biblia, casi en Apocalipsis, después de Hebreos. Va a encontrar la primera carta de Juan, Hebreos, Santiago, Pedro y Juan. Capítulo 5, verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. ¿Es Jesucristo el verdadero, sí o no? Ahora, ese versículo 20, muchos lo cuestionan diciendo que no está en los textos hebreos. En los antiguos textos hebreos sí está, en las antiguas traducciones, pero en los escritos que encontraron en las cuevas de Qumran, dicen que no aparecía en esos escritos y por tanto en muchas Biblias han suprimido esos versículos. Sin embargo, cuando usted compara esta escritura con otras escrituras, mi amado hermano, tiene paralelismo, tiene sentido. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 19, donde dice que en el muslo de aquel caballo venía escrito un nombre, amén, decía fiel y verdadero, amén. ¿Quién era ese, el del caballo blanco? Jesucristo, amén. Así que si usted trae ese versículo y lo compara con este, está diciendo lo mismo. ¿Cuál es el verdadero de Dios? Jesucristo. Pero hay gente que la quiere apartar de Jesús y llevar para que la gente crea algo diferente. Si usted está en Cristo, usted está en el camino correcto. No está en una religión. Usted está en Cristo. El que está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Amén. Algunos, mi amado hermano, empezaron bien en la fe cristiana. Alguien les estorbó en el camino y se desviaron. El cristiano tiene que enfocarse en lo que cree. Busque Hebreos 12. Devuélvase un poquito y busque Hebreos 12, verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Esto significa que usted tiene que enfocarse. Cuando le dice ponga sus ojos en Cristo, es que usted se enfoque en Jesucristo, que usted ponga su mirada en Cristo y no permita que nada lo desvíe. No deje que nadie lo desvíe de seguir a Cristo como su Señor y Salvador. Amén. Hebreos 13, 7 al 9. Capítulo 13, versos 7 al 9. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta
e imitad su fe. Vea qué interesante esto. Miren, dice, miren a los pastores, dice, consideren la conducta de ellos. Y una vez de que ustedes vieron la conducta, ahora imiten su fe. Entonces una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Hay que fijarse muy bien en eso. Amén. Luego dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Es que esto no es nuevo, hermano. Esto sucedía hace 2000 años atrás. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. ¿Sabe de cuál gracia está hablando? La salvación por gracia que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. No con viandas, o sea, no tiene nada que ver con la comida. Amén. Que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven del tabernáculo. Bueno, ya entramos en otro tema. Era ahí hasta el versículo 9. Amén. Entonces, lo importante acá es que dice, buena cosa es afirmar el corazón. Afírmese en lo que usted cree. No esté divagando en otras doctrinas o en otras cosas. Cuando usted sale de la iglesia, hay un montón de opciones, hay un montón de alternativas para que usted siga, para que usted se desvíe, para que usted se desubique, para que usted se desenfoque. Le van a hablar muy bonito, le van a hacer múltiples invitaciones, le van a decir, yo soñé, Dios me reveló, Dios me dijo, yo soy profeta, Dios me usa en esto, Dios me usa en lo otro. Tenga cuidado, mi amado hermano. Tenga cuidado. Dice la Biblia que Dios, habiendo hablado muchas veces a nuestros padres por medio de profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Ese tiempo de los profetas pasó. Y cualquier hombre que no hable conforme a lo que la palabra de Dios dice, sea anatema. Lo leímos ahora, Gálatas capítulo 1. Amén. No deje que le den su fe, hermano. Usted siga a Cristo. Hay que examinarse, porque a veces estamos siguiendo más a los hombres que a Jesucristo. Hay que examinarnos, hermano. Amén.